Esta semana la lluvia hace que a pie de calle se traslade a interiores. Entramos en el Ayuntamiento de Mijas, donde el alcalde nos espera en su despacho para repasar los asuntos más destacados de la semana. Está marcada por el segundo aniversario del inicio de la pandemia por la COVID. Comenzamos. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Llueve o no llueve en estos justos momentos? Llueve y hace niebla, ya no cae ese barro que este día nos ha acompañado y por lo tanto, bueno, pues vamos a tener que hacer el a pie de calle puertas adentro. ¿En interiores? En interiores. Una lluvia que también es noticia, estábamos esperándola como agua de mayo. Pues sí, la verdad es que estábamos en ciernes de un decreto de sequía que nos estaba afectando y bueno, en esta situación pues vamos en este caso pues esperar que este agua pues vuelva a llenar nuestros embalses, que garantice el suministro de agua para este verano. Y la verdad es que estamos teniendo mucha suerte porque está cayendo un agua calaera, como se suele decir, sí. Y además llueve de estas bien, que no hace daño, una lluvia que no hace daño, que está cayendo poquito a poco, además de noche, sin exceder en la repercusión del día a día de los ciudadanos y por lo tanto pues contentos con esta lluvia que esperemos que se alargue durante toda la semana. Efectivamente. Bueno, como decíamos, esta semana se cumplen 2 años del inicio de la pandemia por la COVID. Lo que en un principio creíamos que iba a ser un confinamiento de 2 semanas se ha convertido en una etapa histórica en el mundo que nos ha condicionado, que ha cambiado nuestra vida. Se ha impuesto la mascarilla, muchísimas restricciones y también hemos tenido que aprender a vivir sin abrazos, rompiendo esa distancia o alargando esa distancia social. ¿Nos sentamos, alcalde? Se nos hace raro sí, a pie de calle en interiores, porque llevábamos bastante tiempo teniendo suerte, entre comillas, con los días de lluvia, pero bueno. Bueno, decíamos que la pandemia, entre muchas cosas, lo que nos ha cambiado la vida radicalmente. Sí, principalmente porque qué duda cabe que en este despacho, en el que paso más horas de las que me gustaría pasar, no hay un manual de instrucciones para gestionar una pandemia, no existe, ¿no?, un tutorial para afrontar una pandemia de estas características y estoy convencido que ningún alcalde de toda España ni del mundo esperaba tener que gestionar algo que parecía de épocas pasadas. Ante esa situación es cierto que a todos nos pilló en una situación sobrevenida, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias. Ahora esta semana que se cumplen 2 años de ese inicio del confinamiento, del estado de alarma, de esas circunstancias que vivimos con cierta, la verdad, estupefacción, ¿no?, en ese momento, y ahora que parecen, pasados 2 años, todavía parecen escenas de una película que hemos visto y no que hemos vivido, pues tuvimos que responder desde las administraciones, en este caso pues a una situación muy complicada, ¿no? Precisamente en esta mesa, durante los días de confinamiento, fue el espacio donde nos reuníamos los pocos que veníamos al ayuntamiento durante esos días, donde veníamos con un salvoconducto, donde no, en el transcurso en el que yo venía conduciendo desde mi casa hasta aquí, no me cruzaba absolutamente con nadie, salvo con algún guardia civil que me paraba y me preguntaba quién era y a dónde iba. Y en esta mesa pues fue cuando empezamos a diseñar pues diferentes ayudas, medidas, actuaciones que fuimos obviamente llevando a cabo en esos días tan difíciles. Es que de la noche a la mañana nuestra vida cambió, las calles se vaciaron, los negocios echaron las persianas, se impuso el teletrabajo y, como decíamos, aumentamos esa distancia social. También se impuso el miedo, había mucho miedo por esa primera ola, llegó después una segunda, una tercera, incluso una sexta y podría llegar una séptima. Creo que todavía hay cierto temor. Sí, lo que pasa es que el temor es distinto. En aquellos momentos, hace 2 años, el temor que teníamos era enfrentarnos a algo desconocido. No sabíamos cómo se contagiaba exactamente el virus, no sabíamos exactamente la incidencia que iba a llegar a tener en nuestras vidas y por lo tanto, pues esas labores de desinfección que se hicieron en las calles los primeros días, donde tuvimos en Mijas no solo a la unidad militar de emergencia
donde tuvimos a la Legión, donde tuvimos a nuestros bomberos desinfectando las calles, a los equipos de limpieza con material, con EPIs de protección, porque no sabíamos lo que nos estábamos enfrentando y ellos tenían que hacerse los valientes para seguir también desempeñando ese trabajo, ¿no? Toda esa situación de incertidumbre, como te digo, en esta mesa, ¿no? Pues tomábamos decisiones al principio de cerrar las playas, cerrar los parques, cerrar los espacios públicos, cerrar el tránsito de la senda litoral, limitar la movilidad de los vecinos, en este caso en función de lo que nos trasladaba las autoridades competentes. Los cierres perimetrales. Organizar a la policía local, a protección civil, con los medios propios que teníamos, y además lo hacíamos con toda la plantilla laboral en teletrabajo. Venir a este ayuntamiento que en cualquier día es un hervidero de gente que viene a hacer gestiones, de trabajadores que entran, que salen, completamente vacío, como si fuera de noche, era bastante desolador. Ya la entrada en el ayuntamiento te generaba inquietud y te encontrabas en algunos momentos bastante solo, apoyado en algunos concejales que veníamos aquí. Y la verdad, bueno, pues creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y ahora, por suerte, 2 años después ya sabemos a lo que nos enfrentamos, reconocemos a nuestros enemigos, sabemos hasta dónde puede llegar y es cierto que todavía a día de hoy hay que mirarlo con respeto, sin bajar la guardia. La ciencia también ha trabajado a contrarreloj en estos 2 años, primero para paliar o frenar la propagación del virus y sobre todo frenar el número de fallecidos, que ha superado la cifra de 100.000 en toda España. La cifra es demoledora, es una cifra que estremece y que nos tiene que obligadamente hacer recordar, obviamente, la gravedad que tiene este virus y la incidencia que puede tener en la población. Es cierto que en los últimos meses pues, nos hemos ido relajando todos, pero también es cierto que llega un momento en que el hastío de la población, el cansancio acumulado en la población después de 2 años de restricciones, pues hace mella en el espíritu de las personas, ¿no? Y bueno, pues obviamente tenemos que seguir viviendo y ahora que parece que estamos avanzando hacia esto que se llama gripalizar el virus, pues habrá que irse adaptando a esas circunstancias siempre y cuando obviamente pues podamos tener márgenes de seguridad concretos. Y está claro que el día a día tiene que seguir, que la vacunación por suerte está haciendo efecto. Ya prácticamente la mayoría de la población se ha puesto la 3ª dosis, estamos ya también con las 4tas dosis de refuerzo para las personas vulnerables y creo que eso va a formar parte ya de nuestra día a día durante mucho tiempo. Y por suerte, como digo, la ciencia pues ha dado fruto, el estudio, la investigación y precisamente gracias a esa vacunación y donde tengo que decir que precisamente el pueblo de Mijas respondió enormemente desde el primer minuto que se puso los centros de vacunación en marcha, que por cierto también hemos tenido que gestionar los ayuntamientos, pues han tenido efectos muy positivos en el día a día y en la incidencia del virus en el municipio. Ahora hablaremos de todas esas medidas que se pusieron en marcha en Mijas para frenar una crisis económica y sanitaria sin precedentes, nadie lo esperaba. No, nadie lo esperaba y sobre todo la incidencia fue brutal. Hablamos de miles de empleos destruidos, miles de familias en ERTE, autónomos sin poder hacer negocios de ningún tipo, empresas cerradas, servicios esenciales bajo mínimo y prácticamente pues una economía de todo un país, de todo, en este caso, un continente como el nuestro, paralizado por completo. Eso hace que la recuperación pues sea más lenta y en este caso el impulso económico se haya visto tocado, ¿no? Pero por suerte en Mijas hemos sabido responder con esas medidas que ahora trataremos y que nos han colocado en una posición de ventaja respecto a nuestro entorno, ¿no? Pero todavía es cierto que hay sectores que todavía siguen afectados por esa situación, cada vez son menos, por suerte, pero todos ellos obviamente pues se han visto afectados por las consecuencias de este virus de estos 2 últimos años y ahora pues para más INRI con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que en un mundo globalizado como el nuestro pues obviamente también nos afecta.
Alcalde, esta crisis ha puesto de manifiesto que la salud pública es fundamental y también que nuestra solidaridad, y lo estamos viendo también ahora con la guerra con Ucrania, traspasa fronteras. La solidaridad siempre es fundamental, la apuesta por la investigación y por la sanidad pública es fundamental, tener una sanidad pública fuerte con una apuesta de inversión fuerte hace que estemos mejor preparados para afrontar este tipo de situaciones imprevisibles y en cualquier caso también hay que dar un claro ejemplo y alzar la voz por la solidaridad que ha tenido el pueblo de Mijas en todos los momentos de la historia reciente. Si el pueblo de Mijas demostró en su momento con el conflicto de los Balcanes, recibiendo a miles de familias de Bosnia que se integraron perfectamente en nuestro municipio y de hecho en ese momento fuimos reconocidos nacionalmente por esa labor, lo volvimos a hacer durante esta pandemia con una solidaridad sin precedentes, con familias ayudando a aquellas que no podían hacerlo, a aquellas que necesitaban precisamente personas mayores que necesitaban asistencia, donde los vecinos que apenas se saludaban pasaron a conocerse y reconocerse para interesarse por las preocupaciones que tenían en su entorno más cercano y ahora, pues con este conflicto bélico de nuevo, mostramos la solidaridad que tiene el pueblo de Mijas para responder con estas inclemencias, con estos grandes eventos excepcionales pues que estamos sufriendo, ¿no? en este momento y en esta época. Sí, la pandemia decía que nos iba a hacer mejores personas y yo creo que la mayoría, todos nos hemos sensibilizado más, menos Putin. A Putin no le ha hecho mejor persona. No, a Putin y como decían el otro día Felipe González en el programa de Jordi Évole, Putin y los hijos de Putin, que hay también unos cuantos, sí. Desgraciadamente no tienen solidaridad ni tienen ningún tipo de empatía con la situación que está viviendo el mundo y bueno, y hay que reconocer y decir sin paliativos pues que este señor es un asesino que está atacando con medios muy superiores a un pueblo indefenso que está defendiéndose como puede y que además está plantando cara a un grandísimo ejército como en este caso una potencia bélica que es Rusia, ¿no? Y el señor Putin, más que Rusia, precisamente. Esperemos que pronto termine este conflicto bélico. Alcalde, como decías, en esta mesa se han gestado muchas medidas para frenar la crisis del coronavirus en Mijas y también en la sala de juntas que tenemos ahí al lado. ¿Vamos y avanzamos alguna de ellas o recordamos alguna de ellas? Por aquí, ¿no? Sí. A las pocas semanas de decretarse el estado de alarma y viendo que esa situación de confinamiento se alargaba, el equipo de gobierno de Mijas inició también una carrera para establecer medidas económicas y sociales para paliar lo que ya se vaticinaba como una gran crisis económica y social. Alcalde, costó crear el centro de vacunación de Mijas, porque había también muchas opiniones contrariadas, ¿no?, para crear en el Cortijo Don Elías ese centro de vacunación masiva. Bueno, tuvimos un pequeño debate en ese momento con el distrito sanitario. Ellos querían mantener el centro de vacunación en la Casa de la Cultura, junto al centro de salud. Y bueno, yo entendía que la gente no podía estar esperando a vacunarse bajo la lluvia, pasando frío, sin una sala de espera perfectamente acondicionada. Y entonces hicimos las gestiones para acondicionar el Cortijo Don Elías como gran centro de vacunación, que ha sido obviamente un éxito. Ese centro de vacunación, ahí están los datos de vacunación que hemos tenido, que es un sitio accesible, donde puedes aparcar, gente con movilidad reducida puede llegar prácticamente hasta la puerta. Se permitió inocular a 600 personas diarias. Tenemos aire acondicionado, en fin, que reúne todos los requisitos para que la gente pueda vacunarse con todos los servicios a su alcance y hacérselo fácil, que es, en este caso, creo que ha sido la clave. Bueno, fue una medida que vino ya cuando se creó la vacuna, pero antes prácticamente muchísimo personal del Ayuntamiento, Cruz Roja, Protección Civil, emprendió una marcha por la calle para repartir mascarillas y geles hidroalcohólicos, que era la única medida que se tenía hasta entonces.
Bueno, en ese momento con Protección Civil y con el resto de ONGs que trabajan en el municipio, hemos tenido diferentes colaboraciones con ellos. Protección Civil, por ejemplo, se encargó de la compra de medicamentos para trasladárselo a aquellas personas que no podían salir de sus casas y llevárselo de forma un poquito más ágil. Incluso en algunos casos puntuales hacerles la compra. Establecimos un teléfono de contacto en aquellas personas mayores, sin familia, que estaban solas aquí, pues que no tenían forma, ¿no?, de salir de casa, pues que se le hiciera ese servicio a través de Protección Civil. Funcionó muy bien. También incluso conseguimos trasladar para que los materiales que estaban en los colegios se les trasladara a los niños que estaban todavía en sus casas para que pudieran seguir adelante con sus deberes, con sus estudios de forma a nivel familiar. Y recuerdo también precisamente cómo gracias a Cruz Roja pues pudimos establecer un centro de internamiento también en el Cortijo Don Elías, justo antes de que fuera centro de vacunación, donde alojamos a todas aquellas personas pues que estaban sin hogar o que se habían quedado en una situación extraordinaria para precisamente alojarlos en ese espacio, ¿no? Claro, es que nos mandaban a la casa, pero había gente sin hogar, sin techo. Exactamente, hay gente que no tenía dónde volver. Y precisamente por eso pues establecimos ese espacio para aglutinarlos allí y funcionó. La verdad que en ese momento respondió a la necesidad, ¿no? Y luego quizá como algo más excepcional y particular y donde ahí fuimos valientes en hacerlo, porque cuando no había mascarillas, no había elementos de protección a disposición de la ciudadanía a nivel general, hicimos una gran gestión desde este ayuntamiento para buscar mascarillas y para buscar gel hidroalcohólico. Los vecinos de Mijas recordarán cómo a sus casas llegó un pequeño kit de protección, que ahora obviamente las mascarillas es algo que forma parte de nuestro día a día, el gel hidroalcohólico también, lo encontramos en cualquier sitio, en el supermercado, en cualquier tienda de barrio, pero en aquellos momentos era un bien prácticamente inalcanzable. Las gestiones para conseguir esas mascarillas pues se hicieron desde esta sala de junta, con llamadas que hice yo a varios proveedores, algunos que intentaban engañarnos directamente, intentarnos vender productos que no eran catalogados ni tenían homologados, el marcado C de homologación. Incluso visité varias empresas de Andalucía, me acerqué con un vehículo de policía y con el intendente jefe de la policía local a varias fábricas para conocer precisamente si lo que nos estaban ofreciendo era realmente lo que buscábamos. Pero bueno, al final conseguimos una partida de mascarilla que pudimos repartir a toda la población y esos geles hidroalcohólicos, y a través de la empresa Mijas Pack, que fue la verdad una bendición poder contar con ellos, pues pudimos hacer ese reparto puerta a puerta. Es que cuando en esta mesa estuvimos decidiendo cómo hacer ese reparto, entendíamos que la única manera era hacerlo puerta a puerta y repartir tantas mascarillas y tantas geles hidroalcohólicos, esas cajas turquesas, fue la verdad un verdadero reto, ¿no? Pero lo conseguimos. En ese momento estuvimos a la altura, las mascarillas que repartimos fueron las homologadas, los geles hidroalcohólicos eran los homologados y la verdad que el Ayuntamiento de Mijas demostró estar a la altura de una circunstancia de extrema complicación, y conseguimos algo que entendíamos que en ese momento era fundamental, que por lo menos pues nuestros vecinos tuvieran algún elemento de protección en esos momentos iniciales. Alcalde, también se trabajó a contrarreloj para llenar la despensa del Banco de Alimentos Municipal, para abastecer a cientos de familias que se quedaban sin poder hacer la cesta de la compra. Ahí, gracias precisamente a Cruz Roja, llegamos a un acuerdo con ellos en el que el ayuntamiento llenaba el Banco de Alimentos Municipal, pero necesitábamos una colaboración para poner en marcha la distribución. Entonces, en la sede de Cruz Roja ubicamos el Banco de Alimentos Municipal, lo nutrimos de compras de alimentos que hicimos a establecimientos de la zona, donaciones que hicieron colectivos, entidades públicas, privadas, que nos ayudaron a tener ese banco de alimentos perfectamente acondicionado y con el inventario lleno. Y llegamos a un momento en el que había pues muchísimas familias, ¿no?, atendidas por ese banco de alimentos, donde tengo que decir que nos encontramos con que en un primer momento las familias que llegaban a ese banco de alimentos pues eran trabajadores que se habían quedado sin empleo, que estaban en un ERTE y su situación económica se había visto mermada y tenían familia a su cargo y no podían seguir adelante.
Y luego vimos como cuando muchas de estas familias que estaban durante semanas o meses en el banco de alimentos recuperaron su empleo y su modo de vida habitual, pues incluso algunos de ellos venían a devolvernos la comida, precisamente para decirnos, oye, yo ya estoy trabajando, que yo ahora puedo seguir adelante, gracias, pero esto me ha sobrado de lo que me llevé la semana pasada, ¿no? Para que se lo deis a otras familias y tal. Nos encontramos varios casos precisamente de esas familias y eso demuestra esa solidaridad de la que hablábamos antes, ¿no? Del pueblo de Mijas, que supo estar a la altura también de una circunstancia pues absolutamente excepcional. Mijas llevaba muchos años sin tener banco de alimentos, por suerte, porque no hacía falta, pero como consecuencia de esta pandemia y de esta crisis, pues tuvimos que ponerlo en marcha y también estuvo a la altura de las circunstancias. A día de hoy sigue esa despensa llena también gracias a fondos de la Unión Europea, ¿no?, que se han establecido y se han quedado. Sí, lo que pasa es que a día de hoy el funcionamiento del Banco de Alimentos es casi crónico, no hay un volumen de gente que llegue allí muy elevado, con esas necesidades, incluso pues estamos ya empezando a plantear cómo podemos gestionar ese Banco de Alimentos de forma pues un poquito más ágil, ¿no? Es cierto que en un momento dado el Banco de Alimentos se apoyó también en las tarjetas Monedero, que también el Ayuntamiento de Mijas gestionó con una inversión económica muy importante, casi al mismo nivel del Ayuntamiento de Málaga, teniendo casi 8 veces la población que tiene Mijas. Y gracias a esas tarjetas Monedero conseguimos dos cosas: responder a una necesidad que tenían esas familias y, en segundo lugar, dar dignidad también a esas familias que a veces, pues en el hogar, los hijos pequeños no tienen por qué saber las penurias económicas que están pasando sus padres. Con esas tarjetas, esa familia podía comprar en cualquier establecimiento, como cualquier persona, sin tener que, obviamente, estar señalado por una cola del hambre, ¿no?, como mal se le llamaba por algunos partidos políticos en ese momento, y obviamente pues eso para nosotros también fue una gestión que conseguimos desbloquear y que obviamente pues solucionó ese problema concreto a miles de familias. Bueno, pues estas han sido algunas de las medidas más destacadas, medidas sociales que el Ayuntamiento de Mijas puso en marcha en estos 2 años de pandemia. Vamos a repasar algunas también económicas. Para ello nos vamos a bajar hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mijas, donde se presentaron algunas de estas iniciativas que consiguieron hacer de nuestro municipio un referente, y no solo en la Costa del Sol y en nuestra provincia, sino a nivel nacional. ¿Alcalde, bajamos? Vamos. Aquí en el Salón de Plenos se han presentado diferentes medidas económicas de las que se han beneficiado miles de empresarios, de pequeños y medianos empresarios y de autónomos del municipio. Alcalde, en un primer momento llegaba el Plan Orea, que destinó 12 millones de euros, como decíamos, a autónomos y pequeños y medianos empresarios de nuestro municipio. Ayudas directas, una inyección económica que oscilaba entre los 3.000 y los 6.000 euros. Pues la verdad que el Plan Orea supuso un reto desde el punto de vista de la gestión para hacer frente a una ayuda económica sin precedentes en este ayuntamiento, la primera vez en la historia que se lanzaba un programa de ayudas tan ambicioso, tan amplio, que afectaba a tantísimas personas, y eso lo hizo el Plan Orea, Oficina de Rescate a Empresarios y Autónomos. Ese plan, esa idea concreta, recuerdo que se me ocurrió en un momento del confinamiento, donde yo tengo una terraza que hace una L, y yo utilizaba esa terraza durante el confinamiento para caminar desde casa, como todos hemos hecho, ¿no? Y en esa terraza, pues hablando por teléfono, con unos, con otros, donde yo pasaba la tarde hablando por teléfono y andando, hablando con compañeros, fue ahí donde surgió esa idea de ayudar a los autónomos con ayudas, ¿no? Luego ya se transformó o se materializó en este salón de pleno, cuando ya teníamos todo montado ese expediente, y después se formalizó pues en esos ayudas que llegaron a 3.500 autónomos y negocios familiares de Mijas, y que supuso para ellos la inyección económica suficiente para salir adelante, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el coste del autónomo y, sobre todo, una vez que ha terminado esta pandemia, no tener que echar el cierre y poder seguir con su actividad económica. Quizás para mí y para el equipo de gobierno ha sido uno de los planes de los cuales me siento más orgulloso por el resultado, por la ejecución, por la capacidad que ha demostrado este ayuntamiento y este equipo de gobierno para estar de nuevo a la altura de las circunstancias, y además porque ha servido de referente
en toda Andalucía y en toda España para que otros planes de autónomos, de ayuda a empresarios y negocios familiares que se han llevado a cabo a posteriori, pues ha servido como referente para todos ellos. Además, nos consta que os han llamado por teléfono, ¿no?, para preguntar cómo se ha ejecutado y cómo lo habéis puesto en marcha. A mí me han llamado desde alcaldes de muchos municipios, que no voy a nombrar, de muchos signos políticos, no solo del Partido Socialista, del cual yo soy. Me han llamado presidentes de Diputación, me han llamado compañeros que están en la oposición en otros municipios, y obviamente pues para saber cómo habíamos ejecutado ese expediente. Ese expediente se ejecutó gracias al impulso del equipo de gobierno y sobre todo gracias también a los técnicos de esta casa que supieron ver esa intención que teníamos desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno de ponerlo en marcha. Era en verano de 2020 cuando los beneficiarios de este plan, el plan Orea, accedían a esas ayudas. Y meses más tarde, en abril de 2021, se presentaba otro plan de ayudas, el plan Cometa, que era como una segunda parte, ¿no? Era un plan distinto, por eso se llamaba de forma también diferente. Es cierto que en el plan Orea iba orientado a todos los sectores económicos, porque todos en algún momento pararon su actividad y vieron mermada su situación económica. El plan Cometa fue más ajustado, fue al año siguiente, donde ya muchos comercios pues, habían empezado a recuperar el ritmo económico y donde se ajustó precisamente como mínimo a tener una merma económica del 30% respecto al año del COVID, ¿no? Esa situación, pues bueno, hubo muchos comercios y empresarios y negocios familiares que cumplieron esos requisitos, fueron casi 500, que también se adhirieron a ese plan Cometa, y sobre todo, bueno, pues junto al plan Orea, pues ha servido para, digamos, culminar el cierre de esas prestaciones económicas y sociales también que pusimos en marcha desde el ayuntamiento. Como otra medida también extraordinaria fue la implantación de la ampliación de las terrazas. Llegaba en junio de 2021 y eso le dio mucha vidilla a los bares y restaurantes del municipio. Claro, para el que tiene un pequeño bar de barrio, una pequeña cafetería de desayuno o un restaurante donde principalmente su negocio estaba orientado al turismo, pues se vieron en una situación donde sus empleados estaban prácticamente todos en el ERTE, era imposible seguir adelante con la actividad económica. Los aforos se redujeron. Exactamente, y las terrazas, por lo tanto, eran el único espacio donde podían seguir con su actividad. ¿Qué hicimos desde el ayuntamiento? Bueno, pues recoger esas peticiones que nos trasladaban las diferentes asociaciones de comerciantes y hosteleros y respondimos con dos cosas. La primera, y también en este caso fuimos de los primeros ayuntamientos en hacerlo, suprimir las tasas de ocupación de vía pública. Es decir, que ese gasto que tenían los empresarios o las pequeñas cafeterías, mejor dicho, pues no tuvieran que asumirlo y además llevamos a cabo una ampliación de esas terrazas, de esa ocupación de vía pública para que tuvieran más espacio y que esos aforos que no podían tener a nivel interno, pues los tuvieran compensados con las zonas exteriores, ¿no? Yo creo que ahí también pues hemos sabido responder. Es cierto que hace precisamente una semana hemos recuperado esos espacios públicos para el destino que tenían originariamente y ahora pues bueno, todos aquellos comercios que quieran ampliar sus terrazas pues lo harán en función de la situación donde se encuentra el comercio, etcétera, etcétera, y obviamente pues tendrán que pagar su tradicional tasa de ocupación de vía pública y obviamente si quieren ampliarla pues tendrán también que hacer frente a esa ampliación en función ya de, bueno, de su volumen de negocio o de su perspectiva de negocio. Alcalde, parece que por fin sí ponemos fin a la pandemia y a la necesidad de implantar todas esas medidas económicas y sociales. Sí, yo creo que ya estamos en una situación en la que obviamente muchas de estas medidas no van a tener sentido, ¿no? Esos recursos se podrán seguir destinando a otras mejoras, a otros proyectos que no hemos podido ejecutar durante estos 2 años y que teníamos todavía pendientes y en cartera. De hecho, hay muchos proyectos que tenía en mi programa electoral que precisamente a causa de todo esto pues hemos tenido que cambiar las prioridades. No me duele reconocerlo porque entiendo que la ciudadanía entenderá que ante estas circunstancias las prioridades cambian, ¿no? Pero es cierto que ahora estamos retomando la agenda que teníamos antes del COVID, de los grandes proyectos que teníamos en marcha, de los cuales ya hablamos en casi todos los programas de a pie de calle, de todos esos
proyectos que tenemos en avance y en los que espero que nos podamos centrar pues de cara a 2022 y 2023, que van a ser años definitivos de grandes proyectos y de la recuperación económica. Yo me quedo con que sean normales, pero normales de verdad. Serán normales, seguro. Alcalde, muchísimas gracias por hacer este repaso a estos 2 años de pandemia que sin duda nos ha cambiado la vida. Pues nada, gracias a vosotros por adaptaros también a este a pie de ayuntamiento que estamos haciendo hoy. Pero bueno, esperemos que la semana que viene siga lloviendo, pero que podamos salir a la calle a hacer nuestras rutas. Pues así será. Muchísimas gracias. A vosotros también les invitamos a que la semana que viene vuelvan a pie de calle o a pie de interiores, según nos permita la lluvia, a seguir haciendo este repaso a la gestión municipal. Que pasen un feliz fin de semana, aunque sea dentro de casa. Hasta pronto.